Seguimos con un nuevo bloque de En la Tecla, la charla de Pachi con Agustín Ferrer, referente del movimiento cooperativista en Venado Tuerto. Charlaron sobre la economía a nivel nacional, la gestión económica del presidente Javier Milei, la inflación, la llegada o no de capitales del exterior. Bueno, compartimos, esta es la charla. El gobierno estableció un plan económico que no es nuevo, digamos, no es que es una cuestión moderna, sino que ya se ha implementado en otras etapas, que tiene que ver justamente con una planificación de reordenamiento de la macroeconomía en función a dos variables que establece como condición necesaria para luego generar un crecimiento y que resultan innegociables para el gobierno. Esas dos variables son justo las que vos mencionabas, la baja de la inflación y el equilibrio fiscal, que son, te diría, hasta incluso dos cuestiones de la macroeconomía que difícilmente alguien pueda estar en contra. O sea, creo que nadie podría decirte a esta altura, y hay consenso sobre eso, en el rubro económico sobre todo, de esas dos cosas. Primero, de que no se puede gobernar con una inflación de 4 o 5 puntos mensuales, cuando la inflación en el mundo promedia eso, pero en forma anual. Y ya es preocupante. Y es preocupante. Estados Unidos se maneja siempre en torno a una inflación del 2% anual, y cuando esa inflación sube, como por ejemplo sucedió durante la pandemia y durante la guerra de Ucrania, que generó un conflicto entre los combustibles, cuando fue la guerra de Ucrania y Rusia, mundialmente se elevó la inflación por el tema de los alimentos y los combustibles. Entonces los gobiernos empezaron a tomar medidas a través de política monetaria, a través de política restrictiva en cuanto a lo económico, para tratar de volver a esa inflación del 2-3% anual. Imagínate que nosotros estábamos con una inflación promedio del 4 o 5% mensual. Por lo tanto, es lógico pensar que no existe, es imposible, inviable, un plan económico de mediano y largo plazo con una inflación con la cual se venía manejando. Y la otra tiene que ver con que no se puede gastar más de lo que ingresa. Es decir, una cosa es generar durante un tiempo determinado, como puede haber sido, por ejemplo, la pandemia, una política de gobierno de reemplazar lo que no daba el consumo a través del gasto público, y eso, a su vez, vos tenías una caída de ingresos producto de la baja de la actividad y un aumento del gasto producto de todo lo que hubo que poner en el sistema de saneamiento, la ayuda a las empresas con los sueldos, en fin, una serie de incrementos en los gastos que muchos gobiernos, casi todos los gobiernos serios durante la época de pandemia, tuvieron déficit fiscal. Pero una cosa es para un momento determinado y otra cosa es vivir con déficit fiscal. Vivir gastando más de lo que te ingresa. Eso te genera problema macroeconómico porque claramente de algún lado tiene que salir esa plata. Entonces, si vos gastás más de lo que te ingresa, tenés dos opciones. O lo haces a través de solicitar préstamos, en el caso del Estado a organismos internacionales, o con emisión de títulos públicos, pero que de alguna forma se pagan, o con emisión monetaria. La emisión monetaria te genera mayor inflación. Entonces el gobierno vino decidido a terminar con esos dos paradigmas que se venían dando ya desde hace bastantes años y que eran muy dañinos para la macroeconomía. Entonces, relativamente, sobre eso hay consenso de que había que realizar un camino para lograr un equilibrio fiscal en el mediano y largo plazo y para generar a su vez, a través de eso, una caída de la inflación. El tema son los cómo. ¿Cómo combatís el déficit fiscal y cómo bajás la inflación? Y por eso te digo que son dos caras de la misma moneda, porque la forma que eligió el gobierno para trabajar sobre estos dos puntos que eran tan problemáticos son las que han generado la otra cara de la moneda que vos mencionabas, desocupación, caída de la actividad y demás. ¿Y qué se hace? Y esto es muy sencillo, digamos, a ver, equilibrio fiscal. ¿Qué significa equilibrio fiscal? Equilibrar, como cualquier familia, los ingresos con los gastos.
¿Cuáles son los ingresos que tiene un Estado? Los impuestos. ¿Cuáles son los gastos? Bueno, todo lo que hace relativo al gasto público, la obra pública, los sueldos públicos, las jubilaciones, las obras de infraestructura, las transferencias a las provincias, los subsidios, la asistencia social, la educación pública, la salud pública. Todo eso son gastos públicos. Entonces, vos tenés dos formas de generar un equilibrio. Una es incrementando los ingresos para que se equiparen con el nivel de gastos, o la otra es bajar los gastos hasta que se equiparen con los ingresos. El gobierno lo que ha definido es, en principio, realizar un muy fuerte ajuste del gasto público para tratar con una premisa que es, estos son los ingresos que tenemos y estos ingresos van a ser los que van a determinar en qué podemos gastar. No existen derechos que haya que cumplir, sino lo que hay es un presupuesto que hay que cumplir. Ese cambio de paradigma lo que ha generado es, bueno, problemas en la educación pública, que es lo que estamos viviendo respecto al sueldo de los docentes, al problema para el funcionamiento de las universidades, el cierre de hospitales que se viene dando, la caída la baja de los subsidios y por ende el incremento en las tarifas de electricidad, de gas, de agua. Lo que tiene que ver con obra pública, paralizaron totalmente la obra pública, eliminaron subsidios, las transferencias a las provincias en forma indiscriminada, la caída en lo que tiene que ver con gastos sociales, el ajuste fuerte en las jubilaciones, se estima que alrededor del 30% del presupuesto de ajuste tiene que ver con las jubilaciones y la asistencia social. Entonces eso lo que ha logrado es, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la obra pública paraliza todo lo que se mueve a raíz de la obra pública. Lo que tiene que ver con los subsidios ha ajustado los ingresos disponibles de los que consumen. Digo, si vos antes tenías 1 millón de pesos para consumir y de ese 1 millón de pesos el 20% lo gastabas en electricidad, o sea, en todo lo que tiene que ver con servicios, transporte, etcétera, y ahora gastás el 40%, quiere decir que hay un 20% que antes lo destinabas a comprarte pilcha, a salir a comer afuera, a ir al cine, a irte de vacaciones, que no lo estás haciendo. Por lo tanto, todo eso genera una caída en el nivel de consumo. Y entendiendo que la ecuación macroeconómica básica de cómo se conforman el PBI de los países, es decir, cómo está conformado el producto de los países, está dado por el consumo, más la inversión externa, más la inversión del Estado o el gasto público, más las exportaciones, menos las importaciones, eso es hoy lo que te da el producto. Si uno de los principales factores en Argentina, que explica el 60% de todo lo producido, es el consumo, y el consumo cayó fuertemente, casi el 30% en la última medición, si la inversión extranjera cayó también en niveles históricos de 20 y pico de puntos, producto también de esta idea de que la economía en general no arrancó todavía, entonces no hay inversiones prácticamente. Si las exportaciones también muestran un crecimiento, pero muestran un crecimiento solo en lo que tiene que ver con producción primaria, es decir, petróleo, pesca, ni hablar lo que tiene que ver con la parte agropecuaria, porque comparado con el año pasado y la sequía hubo un incremento muy grande. El interés de la inversión también le pasa por la actividad primaria, más que nada. Sí, fue hoy lo que en Argentina siempre cuando se generan este tipo de desbalances es lo que te da, históricamente en Argentina las exportaciones vienen del lado del sector primario, no se han generado procesos de largo plazo donde se potencien las exportaciones. Si bien hay algo de manufactura de origen industrial y sobre todo manufactura de origen agropecuario, es decir, todo lo relacionado con el agro, pero que tiene un proceso productivo, es decir, no exportamos solo el poroto de soja, sino que generamos... si bien en algunos procesos eso se va incrementando, cuando se primariza la economía, eso se pierde y se pierden puestos de trabajo. Entonces, la actividad económica está retraída producto de estas mismas decisiones que ha tomado el gobierno porque han caído los componentes que explican la actividad. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la inflación. La forma de frenar la inflación fue también a través de bajar el consumo. Un profesor mío de la diplomatura en economía siempre decía que en la